Muy buenas, sigo siendo Pablo Campano y hoy os quiero hablar del Tottenham de Thomas Frank. Si sois seguidores del fútbol inglés como yo, sabréis que recientemente el Tottenham Hotspur ha decidido destituir a su entrenador Ange Postecoglou para firmar al entrenador del Brentford, Thomas Frank. Esta ha sido una decisión bastante controvertida, sobre todo el momento en el que se ha hecho, ¿no? Justo después de ganar la Europa League, romper esa sequía de 17 años que parecía tan difícil de romper. La verdad es que dio bastante debate y a mí personalmente me parece que el Tottenham se equivocó, ¿no? Porque por fin consiguen romper la racha tan negativa, ¿no? de resultados negativos, ¿no? De estar tan cerca de ganar un título y no lograrlo. Por fin se rompe, por fin generas una dinámica positiva, ¿no? Y cargarte al entrenador que lo hace, que además se ha ganado la confianza de los jugadores en el camino con seguridad y con carácter, pues es un poco difícil, pero bueno, creo que aciertan en el perfil que han contratado y vamos a explicar por qué creo que aciertan y por qué creo que Thomas Frank puede darle mucho al Tottenham Hotspur. Durante su etapa en el Brentford, Thomas Frank ha convertido a un club modesto de media tabla de la Championship, que para quien no lo sepa es la segunda división inglesa, en un equipo consolidado en Premier League, lo que cada año se convierte en una tarea más y más difícil para los recién ascendidos. Por lo tanto, ha dejado su huella en la historia de este club. ¿Pero cómo lo ha conseguido? Vamos a verlo. Pues Thomas Frank ha utilizado durante bastante tiempo que ha estado en el Brentford este dibujo, ¿no? Esta 5-3-2, que es una formación tan clásica, ¿no? De un estilo defensivo, pero que creo que Thomas Frank es un entrenador de fútbol moderno y le ha dado una vuelta muy interesante, como muchos otros entrenadores modernos que emplean también esta formación y que son sólidos defensivamente, pero van un poco más allá. Vamos a verlo. Con este 11, el Brentford de Thomas Frank se impuso al Manchester City en 2022, la temporada que los Citizens se convertirían en campeones de absolutamente todo, ¿no? Entonces, creo que cabe destacarlo, ¿no? Porque ejemplifica muy bien el Brentford cuando Tony era su figura, ¿vale? Luego, posteriormente, se marcharía y habría cambios y también que van a ejemplificar lo que puede suceder en el Tottenham, ¿no? Y lo vamos a ver luego, pero ahora vamos a centrarnos en este equipo, ¿no? Tenemos a David Raya en portería, un portero muy bueno con los pies, ¿no? Que sobre todo le mandaba muchos envíos en largo a Tony. Una línea de 3 centrales bastante altos y bastante fuertes, muy capaces de defender el área, 2 carrileros que daban bastante amplitud, un tribote también bastante defensivo, pero capaz de mover el balón, y bueno, una línea de 2 con la figura, con Ivan Toney, cuya función era recibir los balones en largo que le mandaba el portero y dejar hueco a su espalda, que Mbeumo aprovecharía, ¿no? Y podría quedar en situaciones de peligro. Como vemos, es un equipo que está bastante construido alrededor de la figura de Tony, que, por ejemplo, el día del que os hablo, ¿no? El día de este 11, anotó 2 goles en esa victoria contra el Manchester City y que bueno, era la figura clave, era la pieza completamente imprescindible del Brentford, pero luego se marcharía y Thomas Frank tendría que reinventarse y ahí veríamos el que yo creo que es un fútbol que puede ser bastante aplicable al Tottenham Hotspur, y por lo que digo que es un entrenador que me encaja en el equipo y que bueno, podremos ver si consigue ese top 4 que parece ansiar Levy, porque ha echado al entrenador que tenía por no conseguir los objetivos en Premier, así que veremos si Thomas Frank es capaz de conseguirlo. Aquí he puesto el equipo, ¿no? Que ha tenido el Brentford durante las últimas jornadas de la Premier League de esta temporada y que puede encajar bastante en el Tottenham. Ahora explicaré un poco por qué. Como vemos, es una especie de 4-2-3-1, ¿no? En el que está Flecken en portería, que ya ha sido confirmado como refuerzo del Bayer Leverkusen. Vandenberg y Collins son los centrales, Lewis Potter y Kayode bastante abiertos, luego Yarmolyuk y Norgard, que ahora explicaremos un poco, ¿no? Porque el rol de Yarmolyuk es bastante fluido y por eso digo que el Brentford ha jugado un fútbol bastante moderno, que no tiene nada que ver, ¿no? con lo que podemos pensar de un entrenador que haya tenido durante toda su carrera, haya desplegado un dibujo de 5-3-2. En la mediapunta Damsgaard, que también ha sido importantísimo,
y 3 delanteros bastante incisivos, bastante, ¿no? Cuya función de los 3 era la que veíamos que tenía en Mbeumo cuando su pareja era Toni, ¿no? Todos les gusta mucho correr a la espalda y todos han metido bastantes goles esta temporada. Esto no es un poco lo que podemos ver similar en el Tottenham, que tendrá bastante fluidez para pasar a una 5-3-2 como hemos visto antes, porque la verdad es que el Brentford lo ha cambiado bastante, sencillamente con un movimiento muy fácil, que es que Van den Berg se colocaba como central del medio y Yarmolyuk bajaba, ¿no?, a ese rol de central izquierdo para la salida de balón, ¿no?, para sacar un poco la jugada. Esto permitía que Lewis Potter se estirase bastante, ¿no?, y subiera, y Damsgaard bajase a esta zona para recibir, y tuviéramos a estos 3 jugadores muy, muy por el centro. Este dibujo del Brentford, en el que Yarmolyuk bajaba hacia ese tercer central y Damsgaard bajaba también, retrasada su posición hacia la zona de creación, hacía que los rivales activasen su presión hacia el jugador danés, ya que este tiene un muy buen trato de balón y es muy capaz de crear jugadas, que aprovechaba que los rivales se acercaban a él para enviar balones en largo a la espalda, donde Wissa, Mbeumo o Schade hacían un daño increíble y se han hinchado a marcar goles. La verdad es que este sistema le ha permitido al Brentford tener un muy buen final del año, donde han ganado equipos como el Nottingham Forest de Nuno, que ha hecho un temporadón, o al Bournemouth de Iraola, que también ha tenido un grandísimo año. Sabiendo esto, ahora me gustaría pasar a cómo esto se puede aplicar en ese equipo, en el Tottenham Hotspur. Bueno, pues aquí he colocado un 11 que considero homólogo, que considero similar a lo que acabamos de enseñar del Brentford, y voy a ir explicándolo línea por línea, ¿no? Para empezar, Vicario en portería, aunque también está Kinski, que es un gran portero y que seguramente encaje más con el perfil de portero que tiene, que le gusta a Thomas Frank, que hemos visto en los equipos de Thomas Frank, pero bueno, he apostado por Vicario porque ha sido campeón de la Europa League y a mí es un portero que me gusta mucho, es un gran parador, que al final es lo que se le exige a un portero, es el trabajo de un portero, parar goles, y me gusta, la verdad es que es un jugador que me gusta y lo he colocado aquí, aunque quizá Kinski podría ganarle la partida, ya lo veremos, porque el cambio de entrenador la verdad es que borra un poco todo, ¿no? Y hay muchos jugadores que podrían empezar de cero y Kinski es uno de ellos. En los defensas he colocado a Van de Ven y a Romero, que son ahora mismo los 2 mejores centrales que están en el Tottenham. Seguramente no, pero es probable que el Cuti salga, suena mucho para recalar en el Atlético de Madrid, así que ya veremos, pero como ahora es jugador del Tottenham, lo coloco ahí. Kevin Danso podría estar ahí perfectamente, y creo que Dragusin se va a ver también bastante beneficiado con este cambio de entrenador, ¿no? Porque es un central que tiene características similares a los jugadores que utilizaba Thomas Frank en ese primer 11 que hemos visto, ¿no? Esos 3 jugadores muy altos, muy fuertes y capaces de defender el área, y yo creo que Dragusin tiene esas cualidades y, ojo, que igual también puede ser importante para el Tottenham. Además está Vuskovic, que se va a incorporar y también es otro jugador muy alto, muy fuerte y capaz de defender el área, o sea que si el Cuti sale, creo que el Tottenham igualmente tiene grandísimas opciones en esa zona de centrales para no tener problemas. Los laterales creo que están claros, quizá el mayor debate es con Spence, que ha jugado por las 2 bandas en esta temporada, pero es que creo que Pedro Porro puede hacer muy bien el trabajo que hemos visto de Lewis Potter en el último 11 del Brentford, y que ahora explicaré porque creo que se va a invertir un poco la zona. También por eso he colocado donde está a Archie Gray junto a Bentancur. Bentancur es un jugador bastante parecido a Norgard, un pivote organizador, digamos, del juego, un jugador que puede descargar rápido y no perder balones, que es muy importante. Y ahora lo veremos, ahora os contaré por qué he elegido a estos jugadores y no a otros, que hay grandísimos jugadores que me he dejado en el banquillo, como también lo hay en la media punta, ¿no? Que me he cargado a Maddison para dejar a Kulusevski, porque creo que es un jugador más parecido a Damsgaard, y en este sistema concreto, que es en el fútbol moderno, los entrenadores tienen que usar varios, pero como este es el que acabamos de ver, he colocado a Kulusevski porque se parece a Damsgaard. Y arriba, pues 3 puntas de lanza. Es verdad que Solanke no es excesivamente rápido y no ataca
no es conocido por atacar el espacio. Quizá en el Bournemouth era un delantero rematador y Ange intentó utilizarlo como ese delantero físico que crease juego a su espalda y no ha acabado de funcionar del todo, pero bueno, no ha hecho una mala temporada, la verdad, Solanke es una pieza muy aprovechable. Y en el banquillo está tanto Richarlison, que creo que quizá podría encajar aquí también, tanto a la izquierda como en el centro, como Tel, con exactamente que se movería en las mismas áreas y que creo que va a ser titular, aunque haya querido colocar aquí a Anson, porque creo que puede tener un último año, últimos 2 buenos años si Thomas Frank es el entrenador, porque su posición debe estar más cerca del área, porque es un jugador que toda su carrera ha metido una gran cantidad de goles y creo que le va a ir mejor también este cambio de entrenador. Y bueno, lo he colocado un poco así, ahora os quiero enseñar los movimientos y contaros un poco, ¿no?, como la similitud entre automatismos que podría tener este equipo con el Brentford que hemos visto estos últimos meses. Bien, pues he elegido a Gray por encima de Lucas Verbal, que es un jugador que me encanta, o de Pape Sarr, o de Bissouma, porque creo que es el que mejor haría esta función de colocarse en el central. Es mi opinión personal, sinceramente no me baso tampoco, bueno, os voy a contar ahora en lo que me baso, porque yo creo que es un jugador que hemos visto jugar esta temporada de central y que ha creado peligro incluso desde el central, lo cual me parece increíble. Y creo que en esta zona puede crear bastante juego, sobre todo si aquí cerquita viene Kulusevski, como hemos visto que hacía Damsgaard, atrae la presión y Pedro Porro puede subir, como vimos que subía Lewis Potter, estos tres estar muy bien arriba y si pusiéramos una presión, ¿no? Voy a poner una presión aquí rápidamente para que lo podáis ver, pues nada, es muy, muy sencillo. Aquí uno y aquí otro, vale. Si este jugador atrajera a varios a su espalda, digamos, a la espalda de los jugadores que atrae, se generarían huecos que podrían aprovechar los delanteros del Tottenham para quedarse en 1 contra 1. Es, yo creo que bastante similar a lo que ha hecho en el Brentford y creo que podríamos llegar a verlo en el Tottenham. Ahora voy a explicar otro automatismo que me he dejado en el Brentford, pero es que si explicase todo lo que hace un entrenador en un vídeo me duraría 2 horas y creo que no estamos para eso. Ahora explico otro automatismo y cambio a Gray por Verbal, que también es un jugador que creo que va a tener bastantes minutos, y coloco también a Maddison, que es otro jugador que creo que Thomas Frank va a aprovechar muy bien. Ya aprovecha a jugadores de su perfil, como lo fue ese Eriksen que firmó con el Brentford después de aquel susto de salud que tuvo, ¿no?, de aquel infarto, y ahora os lo enseño. Bueno, pues el Brentford, desde que saliera Tony y tuviera que reinventar su estilo, también tenía un automatismo, ¿no?, inventado por Thomas Frank, que era acercar bastante a estos dos pivotes para atraer presión, digamos, de los demás jugadores, ¿vale?, que se acercasen lo más posible al centro todos, y así poder jugar, digamos, dar 2 toques, por ejemplo, y poder jugar con las bandas que quedaría bastante hueco en esa zona, ¿no?, en el lateral del campo. De esta manera, Verbal, que ahora se me ha borrado con el movimiento de las fichas, sería un mejor jugador para esa posición y podría ocupar bastante, aunque sí que es cierto que a Thomas Frank le gustan los jugadores muy físicos, por eso he colocado a Bentancur como titular en ambos 11, porque creo que es un jugador bastante similar a Norgard y creo que los datos me avalan, y creo que al Tottenham quizá le falta un perfil de titular indiscutible, porque tanto Gray como Verbal, que son los 2 jugadores que he colocado, son muy muy jóvenes y quizá un jugador en el centro del campo les vendría bien, aunque tienen a Pape Sarr y a Bissouma que también podrían encajar. Ahora lo enseñaré cuando hable sobre fichajes, porque en el Madrid no tanto, porque es un equipo que ficha distinto, pero en el Tottenham sí que voy a hacer al final un apartado para recomendar un par de jugadores de gusto personal. No creo que las operaciones que diga, bueno, quizá algunas sí se cumpla, pero no creo que en general las operaciones que diga se cumplan, pero bueno, las voy a dejar ahí y a ver qué opináis vosotros. Este automatismo permitía que el mediapunta esté mucho más cerca del área, y aquí Maddison es absolutamente letal, aunque también tiene un gran trato de balón, pero claro, esa exigencia, ¿no?, de Kulusevski de bajar, hacia este lado,
Yo creo que no la tiene Maddison, yo creo que eso no te lo da Maddison y creo que Kulusevski es un mejor perfil para eso, y Maddison es un jugador que estos partidos en los que el 10 se pueda quedar mucho más cerca, ¿no?, en esta zona, digamos, que pueda golpear en largo, porque Maddison es un jugador con un golpe en largo exquisito, o generar algo desde esta zona, ¿no?, desde la frontal del área. Creo que le vienen que ni pintados, ¿no?, ese tipo de partidos a Maddison. Y arriba he dejado un poco lo mismo, aunque ya digo que quizá el mejor 11 del Tottenham esté con Tel en la izquierda, y veremos quién juega en el centro, o con Tel en el centro, pero con Tel muy probablemente. Creo que este sistema, ¿no?, con esta capacidad de fluir entre línea de 5 atrás o línea de 4, le va a permitir al Tottenham tener una solidez muy, muy alta defensivamente. Creo que le va a permitir tener unos resultados más continuos, más sólidos, más regulares durante toda la temporada de Premier League, que es lo que le ha faltado, y yo creo que es lo que quiere el señor Levy, y por eso ha contratado a Thomas Frank. Creo que les puede ir bien al Tottenham, pero creo que quizá para acabar de apuntalar les faltan un par de piezas, y por eso quiero recomendar a un par de jugadores, como he dicho, y hacer una sección de posibles fichajes antes de acabar el vídeo. El primero, para mí, creo que, como he dicho, la portería está bien cubierta con Vicario y por si acaso Kinski. Los centrales creo que están bastante bien cubiertos, incluso aunque saliera el Cuti Romero y dejase un buen dinero, porque no creo que le vendieran barato. Quizá el centro del campo, pese a que tienen una gran variedad de perfiles y que tienen muy buenos jugadores en esa zona, creo que igualmente el Tottenham podría añadir una pieza más, porque, como ya he dicho, a Thomas Frank le gustan mucho los perfiles muy físicos en esa zona. Gray y Verbal quizá no lo son tanto, aunque han sido jugadores que han demostrado recorrido. Y Bissouma y Pape Sarr sí que pueden serlo, pero Pape ha demostrado una tendencia mayor a subir, ¿no?, a ser un mediocentro, incluso llegador, y Bissouma no ha acabado de rendir en el Tottenham, o sea que creo que les puede venir bien la llegada de Thomas Frank. Creo que es un entrenador que se apaña con las piezas que tiene y no suele pedir mucha inversión por parte de los dueños. Otro detalle más por lo que yo creo que el Tottenham se ha decantado por su contratación, pero voy a dejar los datos de la pareja, ¿no?, Janelty y Norgard, y compararlos con Bentancur y los otros jugadores que he ido mencionando, y creo que con quien mejor encaja es un jugador que no juega en el Tottenham y es un jugador por el que se están peleando muchos equipos grandes y sería muy difícil traerlo, pero creo que encajaría perfectamente con Thomas Frank y haciendo pareja con Bentancur, y es Adam Wharton. Creo que Wharton tiene una calidad exquisita, creo que podría bajar entre centrales incluso a sacar el balón, creo que puede juntarse mucho con Bentancur, como he dicho, y atraer la presión rival. Creo que es un jugador exquisito y sé que no descubre el fuego, porque todos los equipos ingleses lo quieren prácticamente. Cualquiera que busque un pivote está pensando en Wharton, pero bueno, creo que la verdad es que sería un encaje perfecto y los datos me respaldan, no lo dejaré por pantalla. Además de un centrocampista, creo que quizá en la parte de arriba falta un último perfil, ¿no?, porque tienen a Solanke, que, como he dicho, no es el jugador más rápido para estar en esa triple punta de lanza. Sí que podría ser un perfil interesante si juega doble punta y Solanke hace de Tony, y Brennan Johnson, por ejemplo, podría hacer de Mbeumo, ¿no? Uno serviría para generarle hueco a la espalda al otro, pero creo que quizá falta un último futbolista, ¿no? Sobre todo para eso, para esa triple punta de ataque donde los tres buscan ir a la espalda. Yo lo que buscaría sería un zurdo, ya que Brennan Johnson es diestro, Son es diestro, Ted es diestro, Richarlison es diestro, y quizá puede faltar ahí un zurdito, un delantero zurdito, y lo más parecido a Mbeumo posible, ¿no? Lógicamente, uno de ellos sería el propio Mbeumo, que ha sonado para el Tottenham, pero se habla también bastante del Manchester United, así que otro jugador que me parece bastante interesante y que podría encajar también bastante bien es Bakayoko del PSV, que juega en la liga holandesa y ya lleva varios años sonando para el Tottenham, y quizá este sea su año, ya que el verano que viene acaba contrato y si no se va este verano podría irse gratis el año que viene.
Entonces, también es un jugador que me podría encajar, es zurdito, dejaré también las comparaciones, ¿no?, de las zonas de movimiento, también se mete bastante hacia adentro y creo que sería un perfil también bastante interesante. Así que nada, con esto voy a ir cerrando. Creo que la incorporación de Thomas Frank, como ya he dicho, puede aportarle regularidad al Tottenham. También espero que dentro de poco Postecoglou se ha anunciado como entrenador de un nuevo equipo, ya que creo que es un entrenador que si les das las piezas adecuadas o al menos la capacidad económica para que las fiche él, es un auténtico ganador. Lo acaba de demostrar. En la final de la Europa League incluso renunció a su filosofía para poder ganar, y creo que cualquier equipo que su objetivo sea ganar debería tenerlo, ¿no?, en su lista, o al menos considerarlo. Un saludo a todos, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo.